Esto es El Basurero. Ideología y más. Hoy presentamos Desigualdad e Ideología. ¿Qué factores producen la desigualdad? Parte 1. Hola, bienvenidos a esta nueva edición de El Basurero, Ideología y más. Estamos muy contentos de recibir a todos y pues vamos a comenzar con el podcast, el episodio 3, Desigualdad e Ideología. Somos los hermanos del bosque y pues vamos a prepararnos para hablar de este interesantísimo tema. Aquí nos acompaña la Lechita. Muy bien, muchas gracias porque la Lechita esté aquí presente con nosotros, quien es nos brinda la energía, el poder, la estabilidad y la no amargura de poder hablar de estos temas interesantísimos. Bueno, y primero que nada y antes que todo, pues nos gustaría anunciar que el Basurero ha sido todo un éxito. Tenemos 170 seguidores en la página y 40 escuchas de podcast, que es un chingo. No es cierto, son re poquitos, pero no importa, ¿no? Aquí está conmigo mi hermano. Hola. Y vamos a empezar este interesante tema de desigualdad. ¿Cómo entendemos, por qué se piensa, por qué surge el tema de la desigualdad en la sociedad, en el rubro ideológico? ¿Cómo es que se unen los términos o cómo es que se relacionan? Para ello estamos y hemos hecho una labor de investigación muy fuerte de 2 semanas, por lo cual vamos a tratar de hablar lo más chido posible sobre el tema y esperemos que les guste, ¿no? No sé si ya podamos comenzar, hermano. ¿Cómo estás? Bien. Pues aquí, entreteniéndonos con la leche. Hola. Hola, Lechita. Hola. Diablen. No mamen. Páganos, cabrona. Bueno, y la Lechita pues no nos paga, estamos un poco como en huelga con ella, porque si no debe ya un par de pesos, ¿no? Unos cuantos millardos. Bueno, entonces, ¿te parece que vamos a hablar un poco de cierto sector de la población, a lo cual le denominan fifí, me parece, si no me equivoco, y cómo estos se manifiestan y cómo pensamos que ellos tienen alguna idea acerca del gobierno en turno? Ojo que no nos interesa defender a ningún político, no nos paga nadie por eso, y si nos pagara pues no lo defenderíamos igual. Nos vale madre. Entonces pues vamos a empezar con este muy padre tema. Desigualdad siempre ha habido, tampoco es como que descubrimos el hilo negro de las clases sociales o de cómo la sociedad funciona a través de la historia. Claro. La desigualdad es un tema que nunca se ha podido, digamos, erradicar o sacar de este temario histórico en el cual estamos todos insertados y en el cual cada uno de nosotros vivimos. Lo vivimos en el presente, podemos estudiarlo en el pasado y lo construimos hacia un futuro, ¿no? Desigualdad no es un tema actual, sino es un tema que ya tiene muchísimos años y siempre se ha estudiado. A nosotros nos interesa desde la parte ideológica, ¿no? Para eso la Lechita nos paga y nos contrata y nos somete. Muy bien, vamos a comenzar, hermano, ¿te parece? Pues creo que hay que partir del hecho de qué es lo que produce la desigualdad, ¿no? Esta es una pregunta que se han hecho filósofos y científicos sociales de distintas ramas, distintos enfoques, con distintas labores y distintos objetivos en su trabajo. Pero vamos a plantearlo en términos de que desigualdad ¿entre quiénes? ¿Desigualdad en qué sentido? Sí. ¿Sí?
Yo creo que el punto del que nosotros debemos de... en el que tenemos que basarnos es definiendo estos conceptos, hablando de que la desigualdad se da en un ámbito social, por lo tanto es entre distintos aspectos o distintas formas, alguna forma en particular, de pensar lo social que produce la desigualdad. En este sentido, entonces, podemos apuntar una primera respuesta a que la desigualdad se da entre ciertos grupos de personas que componen el todo social. Estos grupos de personas reciben históricamente la categoría o caen bajo la categoría de definición de clase. Okay. El concepto de clase social es un concepto ambiguo, amplio y de distinto valor, de distinto significado, porque se puede enfocar desde distintas perspectivas. Una forma muy tradicional de hacerlo en las ciencias sociales pues es desde el enfoque marxista, que define de manera tajante lo que es una clase social, y que por lo tanto entonces será esta distinción de clase la que producirá la desigualdad. ¿Esto cómo se va a traducir en la realidad? Pues el enriquecimiento de unos cuantos, de unos pocos, y el empobrecimiento de la mayoría. Es una dinámica social que se realimenta, ¿no? Parte de una realidad de desigualdad que produce mayor desigualdad. Por lo tanto, se cicla, ¿no? Por decirlo así. Otra manera de entender clase es en términos de estratificación o estamentación. Hablamos de distintos grupos, por ejemplo, en sociedades precapitalistas, como en el feudalismo, los estamentos que dividían a la sociedad de manera jerárquica. ¿Cuál es la característica del capitalismo? De que aquí no existen jerarquías preestablecidas en las cuales uno nazca. Aquí hay, en el ideal capitalista, la igualdad. ¿Cómo es que vamos a oponer esta supuesta igualdad entre personas, entre los seres humanos que componemos la sociedad, con la desigualdad de que el tema que estamos hablando, ¿no? El estamento entonces se define como aquel grupo que por derecho de alguna naturaleza especial hace que pertenezcan o no a un grupo. Otra forma de definirlo es el estrato social, la clase, en cuanto a términos de riqueza, en cuanto a términos de inclusión, en cuanto a términos de desarrollo. Y aquí también entran algunas ideas, algunos criterios clasificatorios sobre las clases, como los grupos que pertenecen al grupo de los profesionistas, al grupo de la burocracia, al grupo del campesinado, al grupo obrero, etc. Entonces son distintas formas de concebir cómo se divide la sociedad que produce esta desigualdad, ¿no? Pero hay que reconocer el hecho de que en el capitalismo la idea es de que estamos en un terreno parejo, ¿no? O sea que hay igualdad, ese es el presupuesto del capitalismo, y que cualquiera puede salir de sus condiciones sociales y volverse rico, ¿no? No hay en las sociedades capitalistas, de forma preestablecida, estamentariamente hablando, una condición que le impida a alguien dedicarse a algo, desarrollar algo. Es una supuesta igualdad. Esto es el correlato ideológico que acompaña al auge del capitalismo a partir de las luchas sociales que le proveen los cambios a nivel societal, a nivel de las estructuras del Estado, para que el naciente capitalismo de la Edad Moderna, o sea que surge después de la Edad Media, entre a dominar toda la estructura social a nivel global. ¿Sí? Sí. Hablamos de que es el fin del antiguo régimen, de la Revolución Francesa,
de los derechos de los ciudadanos, que es la genealogía o la historia de los derechos humanos, de la ONU, del internacionalismo, etc. Aquí entonces vamos a enfrentarnos también con otro concepto, que es el concepto bisagra del que nos vamos a apoyar para concebir este tema de la desigualdad en términos de nuestra realidad social y de la realidad ideológica, que es el de conciencia de clase. Lo utilizo en términos de bisagra, ¿no? Entre lo que está en el fondo de la desigualdad, pues son la forma de pensar la agrupación social y los vínculos entre estos grupos, entre estas clases, y la ideología como el correlato a nivel de pensamiento, a nivel de creencias, de dispositivos ideológicos que justifican, sostienen y reproducen este estado de o supuesta igualdad o más bien de desigualdad. Hablamos de conciencia de clase entonces, este es más un concepto marxista, como aquella toma de conciencia que tiene un grupo de su lugar en el conjunto social. No en términos de una identidad, culturalmente hablando, de una unidad, que sí tiene algo que ver esto, pero no es esa su base, sino de que tomen conciencia, que se den cuenta de su condición y su lugar en el todo social, ¿no? Hablamos entonces de que esta conciencia puede estar dominada por la ideología o puede haber una conciencia auténtica de clase, que esto en el discurso marxista es a donde se apunta para producir la revolución o los cambios profundos de las estructuras. Un lugar en la sociedad, entonces, digámoslo así, está aparejado, está acompañado de una conciencia del lugar, ¿sí? Y no necesariamente coinciden. Esa donde no embonan, donde tú no te das cuenta de cuál es tu lugar en la sociedad, ahí entra la ideología, porque la ideología, recordémoslo, es el concepto que define un conocimiento que es una cortina, un velo sobre la realidad. Es un conocimiento que suple la verdad sobre la realidad. Es un conocimiento que articula las relaciones sociales. Claro. Entonces aquí, si no hay un engarce, una forma de embonar correctamente clase, posición en lugar de clase, con conciencia de clase, la ideología entra. ¿Sí? Ahí aprovechan, ¿no? Y se manifiesta, ¿no? Así es. Y creo que el tema apunta precisamente a los fifís, ¿no? Sí. Como esta forma ideologizada, ¿no? De clase. Sí, si pudiéramos ponerlo igual en una clase o en un grupo de personas, pues son los famosos o no famosos, no son famosos, sino más bien los que se les conoce simplemente como los fifís, ¿no? Término que no tiene relación con que si se es rico, si es pobre, si se es hombre, si es mujer. No los une la clase social, esto me lo estoy chutando acá de un artículo, sino su manera de pensar, o sea, su ideología, en pocas palabras. No hay una apariencia física, sino que ideológicamente todos terminan con esta gran cobija, por así decirlo, que les ayuda a pensar de esa manera, ¿no? A través de la ideología, ¿no? Y digamos que tienen estas ideas individualistas, consumistas, hiperconservadoras a veces, que todo, como podríamos ponerlo en un ejemplo tan simple, es como si se pusieran una bandera en la espalda y todos formaron luego una gran bandera gigantesca fifí, ¿no? Donde cada uno de ellos se siente identificado con el otro, ideológicamente hablando, ¿no? Y pues hacen estas pendejadas chistosas de correr médicos cubanos o algo así, no sé bien. El muso mismo, ¿o cómo era? Sí, o sí, el decir famoso, que el PG es comunista. Sí, o que expulsen el comunismo y el socialismo, y luego Victorino Huerta y toda esta
sarta de cosas que luego ahí es cuando nos damos cuenta que la educación, por más que se pague a niveles altos, me refiero a que uno pague 50,000 pesos el semestre, 60,000 en cierta escuela fifí, sin ofender a ninguno, o al TEC de Monterrey, digamos que pues al final estás ahí como pendejo haciendo cosas. No digo que todos los fifís sean una bola de idiotas, no puedo generalizarlo, sino más bien la manifestación, y no me refiero a los carros, sino la manifestación, el materializar su enojo, su, digamos, sí, como no estar de acuerdo, sus desacuerdos, en sí mismo no es ridículo, sino ideológicamente el mensaje que dan me parece ridículo. La manifestación no me parece a mí ridícula en un sentido muy estricto de lo que es la libertad de poder salir a las calles a decirle a una persona que así no se gobierna y decirle cómo gobernar, ¿no? Porque soy Platón encarnado en un ciudadano blanco con una camioneta del año, digo, porque eso luego se sienten algunos fifís, pero bueno, a lo mejor me estoy viendo muy pinche chairo. A lo que voy con todo esto es que están muy sujetados, están hablando desde esa postura ideológica. No se trata, si bien podemos decir que es una clase que tiene cierto poder adquisitivo, tiene ciertos accesos a diversos servicios privados, sobre todo. Y aquí estamos pensando clase como estrato. Ok, ¿y la estoy cagando? No, okay. Nada más acoto a punto. Ok, sí. Entonces, como mencionas, como un estrato. Sin embargo, la funcionalidad, me parece a mí, de lo fifí está en lo ideológico plenamente. O sea, claro. O sea, ahí es donde tratamos de apuntalar todo este tema de la desigualdad. No desacreditarlos, sí burlarnos un poco. Nos vale 3 kilos de chorizo. Y un saludo a la gente que es fifí, que nos escucha, que no creo que sea ninguna, pero... Los whitexicans. Si ajá, quieres. También está ese tema de los whitexicans y estos héroes sin capa que salvan niños de la calle que están en situaciones muy adversas y se toman fotos con ellos y les regalan chocolates Hershey's y salen ahí etiquetando a la gente de color. Ajá. Es mero decorativo de la foto. Exactamente. Y como ese meme decía, que tengo miedo que algún día se me acerque un Whitexican y me vea en la calle y me quiera tomar una foto y decirme que le tengo que echar muchas ganas como yo. ¿Me explico? Entonces, digamos que al estar sujetados, ellos luego muy sujetados, ellos se asumen como esa verdad o esa solución al mal llamado gobierno en turno. ¿Sí? O sea, al gobierno de ahora, que creo que es donde los fifís están siendo esta nueva oposición o este intento de oposición, si no me equivoco, ¿no? No sé si tú quieras acotar algo más acerca de estos seres curiosos fifís. Sí, o sea, podemos decir que realmente no forman un grupo opositor en forma, como algunos periodistas críticos los señalan. No significa que carezcan de fuerza o poder. Tienen un poder económico. Pero no son oposición real, ¿no? Sí, son oposición, ¿sí? Pero no está articulada. Ok, ¿sí? Ya, eso sería la gran diferencia con una verdadera oposición. Sí. Su forma de ser oposición es ridícula. Ok. Payasa, pendeja. Discúlpenme que los insulte, pero pues no tienen mucho material como para generar un proyecto alterno, una propuesta en la que se articule su pensar. Sí, luego no hay un liderazgo completamente intelectual, o sea, una figura, o sea, a lo que luego creo que la oposición debe tener voces importantes que manifiesten y articulen precisamente discursos, pues yo creo que tengan un valor y sentido para representar. Como fue, por ejemplo, en el 2000 el proyecto que representó Vicente Fox. Okay. Sí, ahí la derecha fue la alternancia. Sí. Que no tuvo mucha diferencia con el priismo neoliberal de los últimos 3 sexenios anteriores a Fox. Aquí nada más quiero anotar algo, o sea, cómo estamos representando la idea de
de los fifís, estamos jugando con distintas posiciones respecto de ello, ¿no? Uh-huh. Hablamos de whitexicans, hablamos de oposición al gobierno actual, hablamos de que no son una clase social en forma o no pertenecen a un único estrato, que están más bien unificados bajo una forma de pensar ideologizada. Ajá. Hay que reconocer que el término fifí es lo que el presidente en su estrategia de comunicación, siguiendo la teoría de del establecimiento de la agenda, pues él marca el ritmo y el tema, ¿no?, de lo que se habla a nivel nacional, y que él lo reconozca hace que tome forma, ¿no? Pero realmente no pertenecen a ningún lado. No son una oposición política, porque pertenecen algunos de ellos a sectores políticos conservadores y de derecha o tradicionales como el PRI, el PAN, del sector empresarial, del sector religioso, del sector profesional. Claro. Algunos de ellos pertenecen, ahora sí en el sentido de clase, a la burguesía, ¿no?, a la alta burguesía nacional. Otros son de la pequeña burguesía local de los estados, las regiones o las ciudades. Y estos son una bola de güeyes que no tienen nada que hacer y exactamente, ese es el punto. Ese okay. Lumpen, ¿qué? El lumpen... La lumpen burguesía. Lumpen burguesía, muy bien. Pues hablar de fifís en términos ideológicos es no apuntar a una clase, a un grupo real, social, al que ellos pertenezcan. Es apuntar a definirse a ellos mismos a partir de quién los nombra. Ok, ¿sí? El otro, ¿sí? ¿Quién es su otro? El peje, ¿sí? Uh-huh. La amenaza comunista. ¿Por qué comunista? O sea, ¿sí? ¿Por qué les da por pensar que su otro es comunista? Cuando está al contrario, es más bien cercano a sus propias ideas a nivel económico, ¿no?, a nivel social incluso. El PG es un hombre de izquierda, pero es un hombre conservador en lo social en muchos sentidos. Sí, es un hombre posneoliberal a nivel económico, con un sentido de justicia social muy desarrollado, con una trayectoria en ese sentido también amplia. Pero es como si su ideología les impidiera ver realmente quién es su otro. Ellos se definen a partir de la oposición. Ya no hablo en términos de políticos, de partido, de gobierno, sino de oponerse al otro que les da identidad. ¿sí? Uh-huh. Entonces hay una serie de banderas, una serie de posturas que adoptan, como posturas antiaborto, anti-LGBT, antifeminismo. Son bastante identificables en ese sentido, ¿no? O sea, eso es como conservador, o sea, es como ese término, si me permites, en general, es bastante genérico para ellos, o sea, es como... me parece que es que todo este tipo de cosas un poco más progresistas, si se les puede denominar así, uh-huh. Para ellos son ideas como muy radicales o que rompen... Derechos humanos, ¿is that communism? Sí, cierto, ese meme del tipo que ve una mariposa, que es un anime, no tengo ni idea cuál es, pero sí. Sailor Moon. De Sailor Moon no parece ser, creo que sí, la mayoría lo identifica. Pero sí, tienes razón, que van particularmente hacia estos sectores conservadores, y su postura siempre va, digamos, a favor de una idea de familia muy tradicional, heteronormada, y eso ya incluye tanto al feminismo como a la comunidad LGTB, etcétera, ¿no? O sea, estas ideas sustentadas muchas veces por la religión, por el tema del aborto, ¿sabes? Por los derechos de la mujer, etcétera, que ellos van, como digamos, amalgamando como para ir creando su cabecita, su gran sombrero ideológico hiperconservador. No sé si va por ahí. Sí, o sea,
de ellos se señala, de los conservadores, de que ellos no están a favor de nada, ellos están en contra de todo. Sí. De todo lo que implique un cierto progreso, una cierta justicia, una cierta dignidad. Y hasta cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque suelen pensar de que el orden del estatus de la sociedad, de lo social, es bueno, es ideal, es parejo para todos, ¿no? Yo hacía un comentario en Facebook hace unos días sobre Madame Didi, Denise Dresser, esta intelectual que no sabes realmente qué es lo que pasa por su cabeza, pero obviamente es una señora de la clase alta, muy privilegiada. Muy privilegiada. Entonces ella habla siempre de su privilegio, independientemente de su formación académica y su contribución académica al campo de la ciencia política. Sí, ella como Madame Didi, sí, es una señora de clase alta que piensa que el suelo es parejo para todos, que ella se siente discriminada de la política de la 4T. Sí. Sí. Temas de meritocracia, se siente, ¿no?, fuera de, que no la cobija ella. ¿Para qué necesitarías cobijo, mujer? Si tu privilegio es por ser de clase alta. Sí, fue un tuit muy desafortunado, me parece. No sé si quieres comentarlo. Sí, claro, pues no lo tengo aquí a la mano, ahorita lo busco en chinga. Pero sí recuerdo que tenía relación con inversiones hacia la ciencia, la tecnología o informática, si no me equivoco. O estoy muy fuera de... Que pensaba que el desarrollo no es la soberanía alimentaria o del campo, sino el desarrollo se traduce a tecnología, a que sean ingenieros en vez de campesinos, en resumidas cuentas. Sí. Hay que pensar esto, como de que esta gente está impregnada, sus opiniones, obviamente, del status quo de lo social, es decir, piensan en términos tradicionales, conservadores. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa ser tradicionalista o ser conservador? Que esto está en boga en el debate político en las redes. Ser conservador o ser tradicional significa buscar preservar una forma de la sociedad en vez de hacer cambios en la sociedad. Y los fifís, así como Madame Didi, sus opiniones están bastante contaminadas, bastante sesgadas por el clasismo, racismo, homofobia, machismo, meritocracia, la misoginia. Sí, dije bien. La meritocracia, okay. Sí. El pobre es pobre porque quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos esos cruces que traen, ¿no? O sea, todas esas espadas ideológicas enterradas en sus cabecitas. Ok. Sí, nada más para acotar, dice Denise Dresser, ¿por qué al presidente no parece importarle la movilidad social? ¿Por qué se centra en paliar pobreza pero no crea condiciones para salir de ellas? ¿Por qué quiere un país de sembradores y no de innovadores, ingenieros, slash programadores, se me olvidó cómo se dice, diagonal, programadores, y por qué su visión no va más allá de Macuspana? Okay, hasta yo, que no soy un letrado, puede ver cómo está cruzado ese mensaje ideológicamente, cómo está lleno de ideología fifí, por así decirlo, conservadorismo al menos, y todo lo que conlleva esa palabra de esta mujer. O sea, me parece que en un intento por ser crítica, o sea, termina por verse demasiado, ¿cómo decirlo?, como boba al tratar de articular alguna clase de crítica. No sé, a lo mejor no sé si se hacen las palabras correctas. A lo mejor ahí tú me puedas ayudar con eso, no sé. ¿Sí? ¿Sí va por ahí? Sí. Me parece a mí que este tipo de comentarios típicos en estos llamados fifís, lo que denota
es que... Son pujas ideológicas. Ajá. Ajá. Y eso es de acuerdo a Kennedy y Althusser. Creo que sí era por ahí, déjame leer. ¿Y quién impone sus ideas? ¿Sí es Ajá. eso o no? Neil. Ok, ¿Sí? sí. Ok. ¿Por qué? Porque van a pelear esos espacios. Ok. La afamada lucha de clases del marxismo no se entiende nada más como una lucha de armada o una lucha política por los espacios políticos. De ahí dos posturas, ¿no? O revolución, claro, o socialdemocracia. También la lucha es en el plano ideológico. Por eso los fifís es un grupo heterogéneo, porque no es nada más la clase burguesa o cierto sector de la clase burguesa o de la clase política conservadora de derecha, sino que es un amplio sector social con una estratificación un poquito más pujante, y subrayo, un poquito más pujante, sí, quienes se van a identificar por su aspiracionismo de clase con los discursos de estas personas. Sí, más allá de lo que posean en bienes materiales, o la cantidad que tengan en sus cuentas de bancos. Por ahí también, unos tíos, ¿no? Recordemos también Denise Dresser, su mensaje, unos más recientes, que ella redefine las clases sociales, no como lo dice Marx, porque en cuanto a que la burguesía es la que posee los medios de producción, ella dice: yo poseo mi medio de producción, mi cerebro. Ok. Ahora sí que ya siéntese, señora. Su silla. Pásenle una silla, sí, por favor. A la Denise Dresser. Sí, a mí me parece que está un poco fuera de lugar a veces lo que dice. Digo, yo no voy a criticar con su carrera periodística y de politóloga y académica, pero no me parece, no me convence, ¿sabes? Su postura hacia la 4T, y vaya que es muy criticable la 4T, o sea, pero creo que ¿cómo le dices, señora Didi o Madame Didi? Pues no, creo que es un muy buen ejemplo, o sea, y estos fifís se sienten hiperidentificados, o sea, se malviajan con estos tweets acerca de que, claro, la tecnología, todo está ahí, ¿cómo? Y todos los demás decían, ay, pues cómo no lo vimos, ¿no? Claro, hay que invertir en tecnología, pues, para generar empleos. O sea, ¿me explico o no? Sí. O sea, esta gente se identifica luego con estos mensajes y que, claro, lo que dice la señora es cierto. Sí. O sea, como ella lo confirma, y como hablábamos antes de ideología, vienen a confirmar este personaje público importante, al menos para ciertos sectores del país. Entonces les da esta gratificación a quienes ideológicamente, digamos, se identifican con ella y su discurso, ¿no? Vemos entonces que aquí esta lucha de posturas ideológicas entre los proles o los chairos, antes eran los proles, ahora somos chairos, contra fifís, no es más que la expresión de este sentido de la lucha ideológica, ¿sí? De que está construida a partir de un juego de identidades, de reconocimiento, que ya abordaremos más adelante. Pero lo que quiero aquí apuntar es cómo se crean dos supuestas figuras con las cuales tú tienes que colocarte en posición social, de identificación, colocarte en el lugar de fifí, colocarte en el lugar de chairo, y hablar lo que se supone que habla un fifí, lo que habla un chairo, ¿no? Esto nos remite al concepto de Gramsci, de Althusser y de Laclau sobre hegemonía. Es un concepto en el marxismo que hace referencia a la imposición de la idea dominante, del grupo social dominante, ¿sí? Y por eso esta idea del conservadurismo, preñada de un liberalismo en lo económico, han sido las ideas dominantes a nivel social, y han sido las que se han impuesto, pues, promovidas en los espacios de difusión ideológica, los medios de comunicación, las instituciones, o sea, los aparatos ideológicos de Estado, si quieres llamarlo así, por
cuál es el sentido que deben de tener, por ejemplo, para la Clau, ciertos términos. Claro. ¿No? ¿Por qué usar el término democracia de cierta manera? ¿Por qué utilizar el término libertad de cierta manera? ¿No? ¿Qué significa para un conservador estos términos? ¿Qué significa para un progresista, para un marxista, para un izquierdista? Claro, y Sí. van a ser definiciones bastante Opuestas, ¿no? Ajá. Contrapuestas. Entonces la pugna o la lucha ideológica es esto, ¿no? Por la hegemonía, imponer una manera de pensar, un sentido de ciertas palabras. ¿Qué te puedo decir? Esta gente ve como dictador a AMLO, y ellos promueven un golpe de estado y ellos se ven a sí mismos como democráticos. Eso no es muy democrático que digamos, o el concepto de justicia, ¿no? O sea, como es justicia por propia mano. Claro, manejar un BMW por reforma o una pancarta. Sí. Ok. Y bien, llegamos al final. Y bien, llegamos al cierre de la parte 1 de desigualdad e ideología. La lechita nos está pidiendo, por favor, que ya cortemos, que ya le paremos. Y hasta aquí dejamos la parte 1. Vamos a continuar con la parte 2 en 15 días. Muajaja. ¿Aquí vamos a quedar sentados 15 días? No vamos a decirlo. Hasta aquí concluimos la parte 1 de desigualdad e ideología. ¿Qué factores producen la desigualdad? Gracias. Esto fue El basurero. ideología y más.